Te escucha bien. Como ya te avisamos, esto después lo vamos a subir al canal de YouTube de la revista que hacemos acá en Morón, Huellas Suburbanas, y te vamos a estar después compartiendo todos los links contigo, ¿eh? Eh, Bueno, ante todo, después de tanto tiempo, un gusto conversar así directamente, si bien hace ya muchos años que seguimos tus artículos, Rafael. Y la verdad es que en este contexto ya era súper importante, siempre lo es, pero ahora más aún porque, bueno, es de público conocimiento, el escenario de la decisión de una significativa porción de la población argentina que ha votado más allá de quien salió primero en las primarias, que es Javier Milei, también segunda fuerza elegida fue Juntos por el Cambio, que también representa desde otra arista a una derecha eh, más o menos dura en la región. Sumado todo ello, es una votación bastante numerosa. ¿eh? Así que hemos leído tu ensayo reciente, justamente en el que usás como disparador este voto a los libertarios, como así se llaman, encarnados en Javier Milei, y bueno, toda una serie de riesgos y de escenarios de dificultades que avisorás a futuro. Bueno, te invitamos a que nos puedas dar tu opinión inicialmente y arrancar por ahí. Ya conocen. Ahí no se escucha, ¿eh? ¿Ahí se escucha ahora? Ahora sí, perfectamente. Ya. Bueno, como ustedes conocen, mi interés no se focaliza en una situación particular. Ujú, Lo que sí hago es hilvanar los acontecimientos que suceden de modo particular y mostrar su relevancia a nivel más macro. sí, Acabo de enviar a ustedes el último trabajo que he hecho, que se titula Del golpe de litio a la guerra de litio, en interrogación, sí. que tiene que ver también con lo que está pasando en el Perú, su implicancia en Bolivia, lo que significaría una geopolítica del litio en torno a que el BRICS ya tiene el 80% del petróleo mundial con las nuevas incorporaciones que está haciendo. Sí. ¿Y qué supone eso como estrategia contensiva del dólar frente a esa realidad que se va a abrir básicamente desde el 2024? Ujú, Y ahí también está implicada Argentina, ¿no? Porque el claro. triángulo del litio lo componen Argentina, Chile, Bolivia, y que mediante la incursión militar ya de Estados Unidos en el Perú, con el ingreso de 1.400 militares, donde también señalo las reuniones que ha tenido el alto jefe del comando militar del Perú en Washington con el jefe del Comando Supremo de Asuntos Hemisféricos. Entonces está tejiendo también de parte de la geoeconomía del dólar una estrategia contensiva porque si nos damos cuenta, se está repitiendo la situación pre-Primera y Segunda Guerra Mundial, Ujú, donde los commodities, básicamente, y en este caso los recursos estratégicos energéticos, son los que deciden la vigencia o no del orden geopolítico, del mapa geopolítico que ahorita está, como dice Jalife, en falla tectónica y que supone básicamente el control y el dominio de los recursos estratégicos, sobre todo energéticos, para ver quién controla en base a al dominio de estos recursos la economía y el mercado mundial y sobre todo las cadenas de suministro. Entonces, en esa perspectiva es que, digamos, me detengo un poco en la realidad particular de un país, pero no para, digamos, ingresar en ella porque mi interés es más geopolítico en este por sentido supuesto. y ver las implicancias regionales que eso significa. Lo que sí yo he detallado, digamos, de manera preocupante es que
Si subiese al poder un gobierno como Milei, sabiendo también la agenda bastante disparatada que tiene, Ujú, que en los hechos, digamos, resulta también consecuencia de las políticas de sobrevivencia que está adquiriendo el mundo y sobre todo las potencias, en este caso la potencia imperial. Si todo se trata de sobrevivir, hay que sobrevivir a toda costa, e incluso arriesgando su propia estabilidad nacional, lo que está pasando en Estados Unidos, y a costa de nuestra región, porque no nos olvidemos que dentro de la doctrina Monroe, los gringos nos ven como su reservorio de recursos que requieren para otra vuelta equilibrar poderes, lo que se conoce como el equilibrio estratégico a nivel de geopolítica, pero también sostener y remediar de algún modo la decadencia del dólar. Y esto se basa precisamente en la consigna esta, ¿no? O sea, una moneda tiene que estar soportándose en algo. Si no se soporta como en el dólar, en el grado de influencia que poseía, ¿no? Eso ya relativamente, ya ahorita podemos decirlo, tiene que sostenerse en algo. Y ese algo, desde los setentas, con Nixon, fue el petróleo. así es. Y ahora que ya no tiene el petróleo, ¿dónde va a sostener el dólar su vigencia? Entonces ahí se abre el panorama preocupante para nosotros del litio, porque el litio es supuestamente la energía del siglo XXI. Y aquí no sería tanto una guerra de sustitución, pero sí de control de recursos energéticos que puedan hacerle frente a la no tenencia ya del petróleo y que supondría también el redirigir las apuestas, sobre todo el primer mundo, hacia la famosa agenda esta de transición energética. Ujú, Entonces, en ese sentido es que ahorita los análisis que se han hecho en torno a la última reunión de los BRICS pecan de demasiado optimismo cuando no se dan cuenta que, por ejemplo, en una partida de ajedrez no solamente juega un jugador, juegan dos por lo menos, y más aún si se trata del tablero geopolítico. Entonces, el imperio no se va a quedar de brazos cruzados, Europa tampoco. Entonces ahí vamos a ver cómo Occidente está respondiendo y a mi parecer, la agenda Milei, que básicamente es una agenda que se abre desde la incursión del fascismo repuesto, sobre todo en las clases medias en nuestra región, abre la posibilidad de luchas intestinas que desestabilicen de tal forma nuestros países que sea un área conflictiva como fue el Medio Oriente, bueno, sigue siendo en el caso de Siria, y que acabemos como, en el peor de los casos, como lo que pasó con Libia. Si ujú, es que nuestros gobiernos no tienen la suficiente perspicacia para leer lo que está sucediendo, van a dejar que esta desestabilización crezca y genere focos de violencia sistemática que hagan imposible una estabilidad económica y política. Y por lo tanto, ahí, como decimos siempre, ¿no? El dólar estaría en su jauja porque básicamente haría imposible cualquier, digamos, cualquier tipo de salida que puedan tener nuestros países en torno a al manejo soberano de nuestros recursos, que necesariamente tendrían que ser fuera de de la geoeconomía del dólar. Porque si seguimos dentro de la geoeconomía del dólar, seguimos atrapados dentro de sus circuitos financieros. La única forma de de poder generar un nuevo tipo de política de soberanía estratégica es alejarse definitivamente del dólar. Pero ahí tenemos en nuestros países el rechazo y la resistencia, sobre todo de los grupos de poder, las oligarquías nacionales, que tienen cooptada a las clases medias urbanas, sí, a la sociedad urbana. Y ahí básicamente se ha diseminado una especie de rusofobia y también sinofobia, en la cual las preocupaciones imperiales aparecen como preocupaciones nacionales en nuestros países por este tipo de matrimonio espurio que poseen las oligarquías nacionales con el dólar. Entonces ahí es preocupante el panorama y, por ejemplo, el ingreso de Argentina al BRICS todavía no está asegurado porque es una invitación que tiene que ratificarse en enero del 24. Y dos de ahí los todavía no candidatos podemos. más importantes han dicho que si ellos ganan, rechazan la incorporación de Claro. Argentina al BRICS.
Y no Así que, solamente eso, Milei amenaza con separarse del Mercosur. Y eso también un poco, como quien diría, dislocaría la cadena de suministros regionales. Y eso, imagínense, Argentina es la segunda economía de Sudamérica. Si sucede un fenómeno implosivo de la economía de ustedes, eso inevitablemente nos afecta a todos los a países todos, vecinos. claro. Entonces, el panorama no es tan optimista como algunos analistas creen, solo porque se han reunido los BRICS y han abierto sus puertas a más incorporaciones estratégicas, porque ahí el imperio nos está quedando de brazos cruzados y va a hacer todo lo posible para contener a la región. O sea, ya ha perdido el Medio Oriente, ya no tiene potestad sobre esa área en el globo, pero sí contiene todavía el hemisferio americano. Entonces ahí Sudamérica para ellos es una carta irrenunciable. Y lo Ujú. han manifestado, Laura Richardson lo ha manifestado, para ellos nosotros no existimos como humanidad, existimos simplemente como naturaleza, es decir, como suministros de recursos para la hegemonía del imperio norteamericano, ¿no? Así es. Sergio, Bueno, mi pregunta va orientada, yo se la anticipé un poco a Daniel, este, la dificultad que tenemos, y voy a tomar algo de lo que vos dijiste, Rafael, respecto de nuestras dirigencias que tienen a cargo la conducción de los estados, ¿no? Yo me voy a remitir a la Argentina, fundamentalmente, porque es el que conozco, pero lo que yo observo es que no, como vos decís, no están a la altura de de la lectura geopolítica en términos qué es lo que se está disputando. Ahora, con esta introducción que no fue tan breve, la pregunta que yo te hago, ¿no? Y te voy a hacer a ver qué podemos. Porque, por ejemplo, se está visualizando esto que vos mencionaste con certeza, el tema de los fascismos, ¿no? Y que hay una. Acá en la Argentina, particularmente, con el fascismo directamente se la podría ubicar a Patricia Bullrich desde su corriente, que eh, es como un nacionalismo medio extraño, ¿no? Porque una de las cosas que tiene, de las características de los fascismos, tiene que ver con el nacionalismo, justamente. Y se ve que en Europa, por ejemplo, hay también estas manifestaciones digamos, del nacionalismo, digamos, del fascismo nacionalista, se lo ve con mucha certeza en Italia, con mucha claridad. Pero hay corrientes y eso te quería dar, igualmente te quería pedir una precisión, porque la verdad que hoy en día es bastante confuso, porque vos fijate que el caso de Diego Fusaro, ¿no? Que es un estudioso muy impresionante de Gramsci, ¿sí? Por las cosas que yo he podido leer de él. Este, contrapone, se contrapondría de alguna manera a la visión de Meloni en términos de lo que sería el fascismo. Pero sin embargo, cuando se habla, cuando le habla a la población, ¿sí? Le habla desde un lugar autoritario y en el caso de Fusaro habla de una hegemonía más al estilo gramsciano, que es la construcción del poder popular con una defensa de la región, de la nación. En el caso de Sudamérica, hubo un par de digamos, a lo largo de la historia de las luchas por la independencia hubo varias, ¿no? Manifestaciones de nacionalismo. En el caso de la Argentina, yo creo que una de las cosas que nos está perjudicando más en cuanto al nacionalismo, porque nuestros nacionalismos en Sudamérica son emancipadores, no son colonialistas, como sucede, colonialistas o imperialistas, como sucede en el pensamiento eurocéntrico. En el caso de la Argentina, un nacionalismo que está diluido
y que es emancipador y que ha sido un movimiento que promovió de alguna manera la construcción histórica, es el peronismo. Si vos no creés que este tipo de cosas que son con digamos, de estos movimientos nacionales, ¿sí? Son, habría que buscar abrevar en el origen de esas cuestiones. Y te digo una cosita más para que pueda responder, no quiero hacerlo larga, pero no es difícil, muy difícil hacerla corta la pregunta. Eh, Cuando se hablaba acá de proyectos, se hablaba de proyecto político. Hace falta escribir un proyecto y explicarle a la población cuál es nuestro proyecto desde este gobierno que se identificó para ser nacional y popular. Y acá hubo una construcción que fue la Constitución de 1949 y fue, digamos, y hay toda una serie de pautas que planteó el peronismo para la convivencia, ¿no? Que digamos, solo existe una clase de hombres, los que trabajan, las tres banderas del peronismo, justicia social, digamos, independencia económica y soberanía política. Si estas cosas que yo de Sudamérica conozco muy por encima, no serían una fuente como para poder empezar a reconstruir alguna posibilidad frente a un embate que se viene muy difícil, que no sé si estaríamos en condiciones de revertirlo en inmediato. Bueno, un saludo, Sergio. Esa pregunta merece una distinción que usted ya la puso sobre la mesa. Y es, digamos, un poco lo que aquí la izquierda, sobre todo en Bolivia, una buena parte de la izquierda nunca ha entendido, ¿no? Eh, Así como los conceptos responden a sus vértices espaciotemporales, ningún concepto se define o se resume al contexto incluso en el cual ha nacido. Por eso, usted lo decía muy bien, no es lo mismo el nacionalismo que han emprendido procesos tan, pero prometedores y significativos como, por ejemplo, el peronismo en Argentina la doctrina bolivariana con Chávez en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Incluso la doctrina martiana en Cuba, que son, digamos, fenómenos emancipadores. No es el mismo concepto que manejan en este caso, muchos de los cientistas sociales en Europa. Y lo mismo pasa con este tipo de desprecio que siempre se ha tenido en Europa con el factor pueblo. Y por eso también nos atacan de populistas a quienes, digamos, reivindicamos la categoría de pueblo para entender los nuevos fenómenos sociales que han empezado sobre todo en el siglo XXI, que ya no tienen como referente exclusivo al proletariado. Entonces, la pregunta da en el clavo, como decimos acá, porque en primer lugar, el concepto de Estado-nación, que proviene de los tratados de Westfalia del siglo XVII, ha impuesto un modelo de Estado cuyo componente impulsor es un ciudadano de carácter abstracto que se impuso por este tipo de disputas imperiales al interior de Europa y que nuestras oligarquías la han recibido sin tener en cuenta de que si es que los europeos estaban definiéndose como proyectos nacionales, en esto que se llama también dentro del concepto de la diferencia imperial, nuestros países no gozaban ni gozaron del tiempo necesario y suficiente para generar un proyecto que contenga a la pluralidad de naciones que componían nuestros estados. Y para colmo, cuando se recibe el modelo WASP, en definitiva, el blanco anglosajón y protestante, que ya ni siquiera se remitía a la tradición católica latina, es cuando empieza a suceder ese divorcio histórico entre el proyecto que abrazan las burguesías locales o las oligarquías nacionales y el pueblo en su conjunto,
que en el caso, por ejemplo, del circuito andino, ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia, que tiene gran todavía presencia aymaro quechua, nunca fueron integrados en ese proyecto. Y por lo tanto, como nunca fueron integrados, el Estado apareció como Estado aparente sin contenido nacional. Y por eso fueron presas, pero así como fáciles, del rapto imperial, porque cuando una nación no tiene proyecto, pues tiene que de algún modo prestarse a aquello que no posee y no tiene la capacidad de producir. Entonces, en el caso, por ejemplo, Brasil, etcétera, o Argentina también en este caso, que tiene varias inmigración de los pobres que estaba produciendo el capitalismo ya en Europa como contradicciones internas y que los externaliza hacia el tercer mundo, eh, son, digamos, el bloque social de los oprimidos, así tomando las palabras de Gramsci, que hubiesen constituido, digamos, un proyecto popular revolucionario, pero que también chocaban con ya esta demasiada inclinación pro-británica que tenía la oligarquía argentina en ese momento, y que ahora básicamente es lo que llamo, ¿no? La esfera anglosajona medular, que prácticamente lo han compuesto el poder británico y el imperio norteamericano, que supuestamente había sido relevado en la Segunda Guerra Mundial, pero hemos visto y ahorita estamos viendo cómo el poder concentrado del imperio actual se concentra en la City de Londres y en Wall Street en Nueva York, y que incluso están por encima de las decisiones nacionales del propio Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, ahí podemos ver cómo nuestros países necesitan sostener un proyecto político propio, eh, de modo paralelo con la construcción de un proyecto de nación. Aquí eso lo hemos llamado el Estado plurinacional. Y aquí, digamos, habría que hacer una acotación. O sea, el proyecto del Estado plurinacional no es tanto el reconocimiento de la diversidad al interior de un Estado como el nuestro, sino básicamente el advertir que cualquier tipo de proyecto nacional, que siempre es singular, necesita de la concurrencia plural de todos los actores involucrados. Eso quiere decir, el pueblo no es un bloque único y homogéneo, es un bloque plural y diverso. Pero ese bloque plural y diverso, que es lo plurinacional del Estado, es el que tiene que ser actor e impulsor de un proyecto válido para todos, pero no por imposición de algunos, sino por la participación democrática de la concurrencia de de todos los involucrados y afectados en ese proyecto. Entonces, ese es un proceso que nunca se ha podido lograr en América, por lo menos, porque nunca nos han dejado tener continuidad política. Imagínense, cuando se declara lo que va a ser la doctrina Monroe en diciembre de 1823, con James Monroe y John Quincy Adams, son como 70 años para que eso realmente se constituya política de Estado, porque es 1823. En el 1870, más o menos, recién, digamos, asumen eso como política, son como medio siglo, ¿no? Resume, recién eso lo toman como política de Estado y de ahí reconfiguran incluso toda su estructura académica para conformar al sujeto que haga posible el proyecto del excepcionalismo norteamericano, el llamado destino manifiesto. Pero nosotros nunca hemos tenido esa oportunidad porque después de los golpes de seguridad nacional, los golpes del Plan Cóndor, etcétera, nos han sometido a una institucionalidad democrática que hace que nuestros gobiernos duren lo que dura un soplo en el viento. Es decir, en 5 años no se puede constituir un país después de que han desfalcado el Estado y después de que han destruido nuestros países, etcétera. Cada gobierno que entra simplemente entra por eso a llenarse los bolsillos de los recursos que tienen porque saben que no van a durar. Entonces, cualquier tipo de proyecto se agota simplemente en la permanencia obligada que poseería alguna buena intención de algún gobernante para remediar en algo el desastre que han hecho nuestros estados.
Pero lograr y constituir un proyecto de país supone, primero, la extensión en el tiempo. Y supone también que en esa extensión en el tiempo se produzca un proceso constituyente. Porque aquí han destrozado nuestras constituciones y lo han hecho de modo legal. Se han dado la tarea de hurgar nuestras constituciones y encerrarnos en camisa de fuerza para que no se cambie nada. Por ejemplo, cuando uno ingresa al gobierno, yo he estado un año ahí en la dirección de geopolítica, en la vicepresidencia, cuando uno ingresa se da cuenta, es el aparato burocrático el que no te deja hacer nada, porque las reglas de procedimentalidad estatal en nuestros países son profundamente liberales. Y cuando digo liberales, digo señoriales, moderno-coloniales, donde está ausente el pueblo, está ausente la nación, y lo único que hay son una juridicidad abstracta que no se corresponde ni siquiera con la idiosincrasia nacional. Entonces ahí uno puede ver cómo cuando uno ingresa se da cuenta que no puede hacer nada. Pero lo que deberíamos hacer es lo que el sistema democrático lo prohíbe. O sea, entran gobiernos con muy buenas intenciones, pero no pueden tocar la legalidad vigente. Y la legalidad vigente no está para asegurar la justicia, sino para mantener el orden establecido. Ustedes están viendo en Argentina con el lawfare. O sea, no puede hacer nada un gobierno porque tiene todo el poder judicial en contra. Tiene al poder mediático en contra. Y tiene la amenaza siempre presente de los militares que fueron educados bajo las doctrinas de seguridad nacional. Entonces, ¿qué hace un gobierno ahí? Y aquí es lo que he dicho en mi última visita a Argentina, el mes pasado. Incluso la izquierda ha renunciado el argumento de la opción por la violencia. Cuando esa opción, la derecha nunca ha renunciado. Y el imperio peor. O sea, ellos siempre optan por la violencia cuando saben que las reglas del juego no les funcionan. Pero a la izquierda le han prohibido terminantemente siquiera emitir algún tipo de discurso disuasivo para que obedezca, pero de modo así hasta puritano, las reglas impuestas por el juego democrático Made in USA. Entonces ahí todos nuestros países se ven prácticamente compelidos, obligados a sumarse de modo políticamente correcto a una escenografía que no te permite hacer ningún tipo de cambio. Y la burocracia, y en este caso la burotecnocracia, está hecha para que hagas tan bien las cosas, para que no cambies nada. Entonces, todo eso nos conlleva a revisar todos los conceptos que se hacen praxis política y que si no se tiene, en este caso, la mirada geopolítica, que es básicamente lo que yo llamo el pensar estratégico, no te das cuenta de que no hay posibilidades de cambio si es que no tienes por lo menos una detallada configuración del campo político y cómo hacer posible que se construya lo básico en todo proyecto de vida, que es la construcción del poder popular. Porque también hay la mirada aristocrática de la izquierda, siempre le ha llevado también a desconfiar del pueblo, cuando el pueblo es la única garantía de que un proyecto sobreviva. Porque si no hay pueblo como contenido de las decisiones políticas, por más que sea legítimo, el gobernante o los gobernantes siempre van a estar, como quien dice, golpeando las puertas a los poderes fácticos, porque de otro modo no va a tener legitimidad. Cuando ahí tiene a su pueblo para dotarle de la legitimidad verdadera, pero desconfían de ellos, porque nuestra izquierda también en eso es bien solipsista, ¿no? Creen ser los ideólogos tocados por el dedo de Dios, que entre cuatro paredes se arman todo un bosquejo político y creen que esa es la solución y simplemente buscan imponerla en una realidad además moviente, constantemente en movimiento y que no se puede adscribir mecánicamente a una fotografía que has hecho con el conocimiento que tienes de tu realidad. Entonces, son muchos de estos, de estas precisiones que falta hacerla, pero ya pues, o sea, de modo que, como decimos, despierte lo que llaman aquí la clase política, porque ahorita estamos enfrentando una reconfiguración del tablero geopolítico global. Y aquí, quienes no ingresen de modo soberano van a quedar relegados otra vuelta a ser espectadores de decisiones tomadas por otros, a costa nuestra.
Porque aquí tampoco hay que ser ingenuos de que las otras potencias emergentes van a velar, digamos, por los países chicos. Ahí se juegan muchos intereses también de sobrevivencia y a lo que está arrastrando la presión imperial hace una conflagración sobre quién contenga la mayor cantidad de recursos estratégicos y esto supone el dominio y el control de áreas de influencia. Entonces es lo que está ahorita en disputa y lo que nos mueve a miradas, ¿no?, bastante dramáticas de lo que pueda suceder. Em, Rafael, vamos a jugar un poquito con el tiempo que nos queda, Sí, que claro. son 8 minutos, ¿eh? Suficiente como para alguna pregunta más y que puedas explayarte en una respuesta. En parte, en función de lo que venís desarrollando y también recuperando algunos conceptos que hemos leído en varios de tus ensayos y artículos. em, Trazás, y quienes estamos aquí coincidimos con eso, por eso también estamos conversando contigo, eh, el sistema capitalista como, podríamos situarlo como una antítesis de la supervivencia humana, ¿no? Em, en tal contexto, en el cual nuestros pueblos, nuestras sociedades, estamos integrados de alguna manera, o bailando ese reglamento, Em, ¿desde dónde observás que podríamos entroncar a los pueblos específicamente latinoamericanos, ¿no? Con culturas en común, con una historia en común, incluso con un lenguaje en común en muchos casos, la gran mayoría, em, en un camino hacia lo que podríamos definir como la concreción del concepto del buen vivir? Está sin En volumen ahí. moda, digamos. Ahí está. Volvió el El buen volumen. vivir ha entrado en moda, digamos, Sí. porque toca una cosa que es sustantiva en la discusión actual, que es el sentido de la vida. Ujú, Y precisamente eso es lo que está puesto en duda ahorita, porque ya no está asegurada la vida de la humanidad. Es más, ujú, con la Agenda 2030 ya se ha puesto en evidencia de que el 1% de los billonarios del mundo busca deshacerse de 2/3 de la población mundial, porque con el paradigma postindustrial y la inteligencia artificial, buscan suplir a toda la clase media mundial, que es la parte burocrática de la clasificación social del capital. Es decir, mantener a tanta gente ya para el capital ya no le es beneficioso. Y por eso también han aparecido los fenómenos de la pandemia, etcétera, donde, y ahora también se está otra vuelta rumoreando sobre nuevos confinamientos que están empezando a urdirse, porque para la gente imperial es básicamente, si se trata de sobrevivir, los recursos se están agotando. No tanto porque ya no haya, sino por el grado asintótico que posee el tipo de consumismo al cual se ha acostumbrado el primer mundo sobre todo. Entonces, frente a eso, este, la vida solo sería posible para un reducido número de gentes que buscan asegurarse el dominio y el control de los recursos necesarios para hacer posible en lo venidero una forma de vida a la cual se han acostumbrado, que es el despilfarro, a la cual llaman bienestar, ujú, ¿no? Entonces, frente a eso, el vivir bien se nos muestra como un concepto que produce muchas simpatías, ¿no? Porque de lo que se trata ahorita es de, como dicen los zapatistas, ¿no? ¿Cómo sería posible construir un mundo en el que quepan todos? Donde radica una fe que haga posible que tengan sentido los movimientos populares y su lucha revolucionaria. La fe en que la vida es posible para todos. Ahora es curioso, ¿no? La izquierda, como es bien secular y atea, no ujú, cree en estas cosas y simplemente cree que la cosa es darle pan al pueblo. Pues, el pueblo no vive solo por pan. El pueblo se mueve no por un alimento efímero, sino necesita una esperanza continua para poder luchar por ella.
Entonces, si le quitas al pueblo esa fe básica en que la vida es posible para todos y que es posible construir eso desde abajo, le quitas la posibilidad de ser sujeto de la política. Simplemente los reduces a ser un obediente de leyes dictadas por otros sin saber ni conocer las verdaderas necesidades del ser humano, que no se reducen a lo material, sino ahí está implicado lo cultural, lo espiritual y todo lo demás. O sea, la vida no se reduce simplemente al satisfactor material. Entonces, en ese sentido, nuestras culturas han producido una forma de vida que ahorita nos está mostrando que parece más racional y verdadera que la forma de vida que se promovió en Europa con el auge del capitalismo y el mundo moderno, y que ahorita está en serio desplome, ¿no? Entonces, por eso, o sea, como solemos decir, ¿no? El método crítico radica en ponerse siempre en la situación del más pobre, del pobre más pobre de los pobres, y desde allí emitir un diagnóstico de la patología del sistema mundo. Solo desde el pobre más pobre es que puedes tener una perspectiva privilegiada que te permita tener un panorama de tal magnitud que te permita encontrar el foco, la médula, el meollo y el misterio de la dominación que sufrimos. Entonces, siempre en el más excluido, en el más afectado, en el más relegado, en el más vejado y explotado, es que puedes encontrar esa perspectiva. Y ahí radica el pensamiento crítico, la posibilidad de pensamiento crítico, ¿no? Y desde ahí puedes, como dice Marx, no quedarte en la interpretación del hecho o en la contemplación teórica del asunto, sino que te impele y te obliga hasta por precepto moral a transformar eso, porque te das cuenta que es una injusticia no producto de un orden divino, sino es producto histórico de luchas de poder, y que eso humanamente se puede remediar. Entonces es por eso que han tenido tanto auge esto desde el 1994, el levantamiento zapatista en Chiapas, hasta la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional en Bolivia en 2009, y que está abriendo esta posibilidad de reformular, resignificar, rediseñar nuestros estados en torno a estas capacidades histórico-políticas que los pueblos siempre nos han mostrado en su larga lucha histórica, que no se reduce simplemente a la petición de satisfactores perentorios, sino es una lucha histórica de demandas que básicamente tocan a lo humano en general y al sentido de la vida. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene la vida? Y en última instancia, ¿cómo es posible un mundo válido para todos, donde la vida sea posible para todos? Que es básicamente lo que en el fondo se encuentra en lo que hace posible que en Bolivia, por ejemplo, el campesinado, lo indígena, ingrese en el campo político, la defensa de la forma comunidad como estructura, forma de la vida, es decir, velar todos por todos, donde el individuo no se reduzca a la atomización de sus intereses puramente particulares, sino que ahí Rafael, tengamos la oportunidad de velar todos por todos. No me quedes acabado. se acaba, quedan unos poquitos segundos. Eh, pero creo que ojalá que sea el disparador para nuevas conversaciones, si te parece, ¿eh? Y por supuesto siempre seguimos publicándote. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, y en cuanto preparemos todo el material te lo estaremos compartiendo, ¿eh?